Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que le habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, Libro de los Reyes, este pasaje un poco extraño al principio, pero después famoso en este don de Dios. No dice la lectura de hoy, justo antes de la lectura de hoy está esa boda en la que Salomón se casa con una egipcia, el rey, que recordemos que estamos aquí donde los reyes tienen muchas esposas, según una tradición bíblica. Salomón llegará a tener 700 esposas y 300 concubinas. Una cosa que dices absurda, y lo es para mentalidad nuestra, pero hay que decir que todo el sentido de un hombre y una sola mujer, todo esto se irá entendiendo cada vez más gracias a los profetas y a las tradiciones que empiezan a partir de ese tiempo, pero todavía no, justo después. Llegarán todos los profetas y nos harán entender el matrimonio hombre-mujer como ese matrimonio que es entre Dios y el pueblo de Israel. Uno, y un hombre y una mujer. Pero eso les cuesta mucho de entender todavía aquí. La revelación es progresiva. Ya en tiempos de Jesús, solo algún saduceo podía hablar de poligamia, pero ya como cosa muy extraña, pero ya no. El caso es que aquí todavía sí, se ha casado con esta egipcia, ahí vendrán una princesa egipcia y vendrán los problemas a la larga. Los problemas porque Salomón empieza bien, muy bien. En este momento está construyendo el templo de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, cuando se ha casado. No pueden ofrecer holocaustos en el templo porque se está haciendo, no está acabado. Así dice que se va a Gabaón a ofrecer 1000 holocaustos en honor del Señor por esta boda que acaba de hacer, porque dice todavía en ese momento era el santuario principal. Y así recibe en sueños, el Señor se le aparece a Salomón: pídeme lo que quieras, te lo daré. Y Salomón hace muy bien, pide sabiduría. Y es lo mejor que podía hacer. De hecho, en los próximos capítulos se hablará de los juicios de Salomón, los famosos juicios y sentencias salomónicas, considerado como el gran juez sabio. Pero cuidado, esa sabiduría se pierde cuando se pierde la gracia. Y a fuerza de irse casando con extranjeras, las extranjeras le pedirán el culto a los dioses de fuera y se irá pervirtiendo el reino y pervirtiendo el rey. Y eso llevará a la destrucción de Israel como se conoce hasta ese momento, de la unidad, y sus hijos, Roboam y Jeroboam, cuando muera el padre, se dividirán el reino y se partirá ya hasta la destrucción de los reinos, se partirá entre Israel, reino del norte, Judá, reino del sur.
La sabiduría, si no se vive con la gracia de Dios y uno se deja llevar por el pecado, desaparece. Y el gran sabio acaba a sus tiempos siendo un pobre desgraciado en el sentido estricto de la palabra. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio curioso porque mezcla muchas cosas que si solo lo leemos así rápido no lo veremos. Los apóstoles, si os acordáis, los 12 han sido enviados de 2 en 2 a predicar y a sacar demonios, curar enfermos. Vuelven en este momento. Dice aquí, en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Aquí es cuando vuelven. Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Nos dirán los otros evangelistas que volvían entusiasmados, porque lo que había dicho el Señor ha funcionado. Ha dicho que tendrían poder sobre el diablo y han sacado demonios, que podrían curar y han curado a muchos. ¿Qué pasa aquí? Nos da un poder especial, el poder de Dios que reciben en ese momento los apóstoles como misión momentánea. Y Jesús, que ve que tienen ganas de hablar, de descansar, que van cansados, él también, pues dice, venid vosotros a solas a un lugar desierto, vamos a descansar un poco. Porque dice que eran tantos los que iban y venían que no daba tiempo ni para comer. Cogen la barca, se van. Pero muchos, dice, lo vieron marcharse, lo reconocieron y lo siguieron por tierra hasta el sitio donde pensaban que iría, y allí, cuando llega Jesús, ya se encuentra otra vez otra muchedumbre y gente allí, se les adelantaron. Y aquí viene esa frase famosa, Jesús vio esa multitud, se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Esa frase tiene dos significados cuando se usa separada del texto, pero solo uno en el texto. Eso de andaban como ovejas que no tienen pastor, en el texto quiere decir simplemente, ¿veis? Buscan a Jesús como pastor. ¿Cómo se les va a negar? Hoy se emplea en dos contextos diferentes, unos como aquellos que buscan pastor y no tienen. Son ovejas sin pastor, que hay y muchas que les cuesta encontrar pastor. Pero después hay otro significado que no es el evangélico, que es muy de hoy. Van como ovejas sin pastor, en el sentido no bíblico, no es este, sino que no quieren pastor, o que su pastor no es el que ha de ser, cuando se dejan llevar por pastores que solo predican ideologías, no predican a Cristo, no se predica a Dios. Y no hablamos ahora dentro de la iglesia, hablamos fuera de la iglesia, donde tienen todos estos gurús, se creen pastores que iluminan, pero no son de Cristo, son falsos pastores. Y muchos de estos, muchos no quieren a los pastores auténticos, no quieren ser guiados por Cristo. Pero aquí estos que están en el Evangelio de hoy sí, buscan a Cristo. Están como ovejas sin pastor, buscan al pastor de las ovejas que es Cristo. Y por ello, dice, se pone a enseñarles muchas cosas. No los atiende en 5 minutos y se los saca de encima, sino pues, se pone a enseñarles muchas cosas. A nosotros nos encantaría saber qué enseñaba, porque es curioso que llevamos muchos capítulos de San Marcos y no nos dice lo que enseñaba, o nos dice algunas cosas sí, pero todavía no. Es verdad que después se nos dirá de forma más clara lo que enseña, pero nos hubiera encantado saber lo que iba enseñando en cada lugar, cómo lo decía realmente. Tenemos las enseñanzas de Jesús, claro que sí, pero nuestra curiosidad quiere más.
Si Jesús estuvo 3 años predicando, no se puede resumir en unas pocas páginas como son los evangelios, sino que pasará aquello que nos dice San Juan al final del evangelio. Muchas otras cosas hizo Jesús que no están en este libro. No habría libros suficientes para contar todo lo que hizo Jesús. Es verdad que en aquella época, porque hoy hay tantos libros que sobran, pero en aquella época había muy pocos libros respecto a lo que es hoy. Y es cierto que de Jesús en los evangelios sale poco. Los libros eran carísimos, no había imprentas, todo se hacía a mano, todo en pergamino en esa época, porque habían prohibido el papiro en muchos sitios, así que poco se nos da, pero todo aquello que es necesario para nuestra salvación. Los evangelios no son para saciar la curiosidad humana, sino para darnos el mensaje de Cristo y todo aquello que sea necesario para que podamos llegar a ser cristianos, buenos cristianos, y llegar a la salvación eterna.